Hola, Lick. Buenas noches, colega, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Y usted qué tal? Todo bien, todo tranquilo. ¿Se escucha bien por ahí? Sí. Cuando quieras comenzamos. Ok, Lick. Antes de iniciar con la entrevista, anteriormente ya había hecho este tipo de dinámicas de transmisiones en vivos, entrevistas, Lick. Sí, he tenido anteriormente algunos vivos por ahí, más que nada en épocas de pandemia, donde se utilizaba mucho este tipo de recursos. Pero bueno, últimamente más que nada grabación de podcast y llamadas, pero nunca así en vivo, así que bueno, muy buena iniciativa la de usted. Sí, Lick. Yo justo lo conocí igual en un podcast, creo que participó en el de Nicolás, ¿no? Díaz, en Kinespacio. Ah, así es, ahí estuvimos con Nico, Mm. exactamente. Va, Lick, antes de comenzar esta entrevista, le comento de que pues esta dinámica es más para conocer su formación, todo su proceso. Y antes de iniciar con la primera pregunta, me gustaría que hiciera una pequeña presentación, Lick, su nombre completo, cuántos años tiene, de dónde es, dónde radica y hace cuánto egresó de la universidad, Lick. Bien, sí. Y bueno, mi nombre es Facundo Chapini, soy licenciado en Kinesiología y Fisiatría, Ujú. así se nombra en Argentina, acá en México la llaman fisioterapia. Egresé hace ya 4 años, me recibí allá por el 2020, en plena pandemia, y llegué a México hace 8 meses para trabajar como encargado del área de rehabilitación y readaptación del Atlético de San Luis femenil en relación al primer equipo. Órale, yo pensé que ya llevaba más tiempo aquí en México, en la ciudad, Lick. No, 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 8 meses apenas. Ok, bueno, Lick, también lo invité porque usted tiene un área de enfoque que es bastante llamativo para los fisioterapeutas. Y antes de platicar como tal de fisioterapia deportiva, me gustaría saber cómo fue que eligió la licenciatura de kinesiología. ¿Cómo fue su acercamiento? Bueno, mirá, ya por aquel entonces cuando terminé mi secundaria, que para ustedes sería la prepa, Ujú. eh, me encontraba jugando al fútbol, me gusta mucho el fútbol, entonces en Argentina, como sabes, es muy competitivo el área del deporte, más que nada en alto rendimiento, y bueno, tenía que tomar la decisión de ver cómo seguir afianzándome al fútbol y seguir en el ambiente, ¿no? Entonces era elegir o la preparación física, bien, o la parte de rehabilitación. Así que bueno, nada, ahí con la ayuda de mi familia y de mis amigos pude decidir ingresar a la universidad para estudiar la carrera de kinesiología, que en aquel entonces la realidad no existía mucho este papel del readaptador deportivo en el área del fútbol, como que estaba todo por verse en aquel momento. Pero bueno, gracias a Dios que se fue desarrollando mucho y hoy en día puedo ejercer, y más que nada en un club de fútbol, ¿no? Como uno siempre lo ha soñado desde aquellos comienzos, la realidad. Mm. Sin duda, ¿no? Desde el inicio de la licenciatura tenía como que un área de enfoque, un área que le gustaba, le llamaba la atención, Lick. Y antes de iniciar la universidad, usted ya tenía como el perfil del área de la salud, ya había llevado materias como anatomía, fisiología, o venía de un perfil muy diferente. No, no, totalmente diferente. Para contarte un poco, vengo de vivir en un pueblo muy chiquito de 3.000 habitantes, donde lo que era la secundaria o preparatoria era algo muy básico, por así decirlo, y salíamos más enfocado al área de la contabilidad, de la parte numérica, de matemáticas, y no había mucho relacionado a la salud, y por así decirlo, había dos fisioterapeutas en el pueblo nomás, y no mucho. Entonces, pero bueno, sí, la realidad es que en ese entonces me he lesionado y he ido a un fisioterapeuta y bueno, gracias a él hoy somos colegas, seguimos charlando y gracias a él me desató esa iniciativa, ¿no? De decir qué papel interesante el que hace, porque no solamente que ayuda a rehabilitar, sino que también me acuerdo que me había dado algunos ejercicios y dije, bastante interesante, porque también uno cuando habla de rehabilitación, por lo menos en Argentina, ¿no? Vas a hacerte masajes, te dicen. No, no. En aquel entonces este fisio me demostró que no era solo masajes, sino que había una parte de terapia manual, una parte de fisio, pero también había una parte de terapia activa y eso la verdad que me ha llamado mucho la atención. Y sin duda creo que todos los países de Latinoamérica tienen como que esa idea de un fisioterapeuta, ¿no? De que da masajes, que se dedica a todo lo pasivo, pero poco a poco está cambiando la idea, ¿no? De cómo ven el área de rehabilitación. Y también me gusta comentar como que este acercamiento que tienen todos antes de elegir la licenciatura, porque muchos me comentan eso, Lee, que tuvieron una lesión, fueron al fisio, un familiar les comentó sobre el área, ¿no? Creo que también es bueno tener como que esta perspectiva de qué es lo que vas a estudiar. Y ya llegando a la universidad, Lick, ¿cómo fueron sus primeros años? ¿Cómo fue su adaptación a los primeros semestres?
No, bueno, la realidad es que obviamente los primeros 2 años de la carrera, por lo menos en Argentina, son muy teóricos. Mucho estudiar la teoría de la anatomía, materias que quizá en aquel momento no se entendía por qué se estudiaban, pero bueno, sociología, química, física, materias que quizá eran complicadas, por así decirlo, pero que uno tenía que rendir y estudiar. Ya después del segundo año, cuando pasé al tercer año, ahí sí ya se empezó a venir un poquito más la parte práctica, en donde nosotros comenzamos con la asistencia a centros de salud, a hospitales, y ya ahí empezaba a tener el contacto con el paciente y empieza a tener fruto lo que vas estudiando y lo vas aplicando, y yo creo que esos años fueron fundamentales para poder darme cuenta que lo que estaba estudiando era lo que yo quería desarrollar, básicamente, o sea, estar al servicio, ayudar. En ese entonces no era con deportistas, era con pacientes en la vida cotidiana, pero la realidad es que me era muy gratificante y día a día me iba encendiendo la llama de a lo que me iba a dedicar en mi vida. Sí, creo que todos tenemos esa fase, ¿no? De iniciación donde debemos tener todos los conocimientos bases teóricos completamente de anatomía, fisiología y siempre comento esto en las entrevistas que también estos primeros años es como el filtro, ¿no? De que para que te vayas adaptando, conociendo lo que va a ser un fisioterapeuta. Y me gusta también comentar esto de cómo fue su método de estudio, qué tips también les podría dar a los fisioterapeutas que están iniciando la licenciatura, Lick. Yo creo que a medida que fue pasando los años y el tiempo y los semestres y las materias, uno va adquiriendo esta metodología de estudio. La realidad es que apenas arranqué, no sabía ni cómo arrancar bien a estudiar, porque uno pasa de la prepa o del secundario, donde se estudia quizá relativamente poco en relación a lo que se estudia en una universidad. Entonces como que tuve que empezar a aprender y en ese entonces recuerdo que estaba muy abocado al estudio, le dedicaba más de 4 horas al día a estudiar, a armarme mis propios resúmenes. Creo que esa fue una de las claves en mis comienzos. Recuerdo en la parte de anatomía que nos daban una guía al finalizar cada clase de preguntas, o sea, y responderlas de cada módulo. Entonces yo lo que hacía era hacerme un resumen con esas preguntas que nos daba el profesor. Yo lo que hacía era respondérmelas. Entonces me armaba como una guía de respuestas acerca del material que nos daba, y creo que eso también en los 2 primeros años, tanto en Anatomía 1 como en Anatomía 2, me ha servido mucho para poder afianzar mi conocimiento. Ya después creo que uno empieza, tengo un recuerdo muy muy buenos con compañeros de juntarme a estudiar con ellos. Eso creo que también es fundamental. A mí me servía mucho, tenía 2 compañeros ahí, amigos en la universidad, que en el día a día nos juntábamos, estábamos siempre juntos, y creo que eso también nos afianzaba a estudiar juntos y tratar de intercambiar el conocimiento. Creo que eso es un factor muy clave. Sí, es muy importante de marcar estos hábitos al inicio de la universidad, ¿no? Tener como que ciertas horas para estudiar, repasar lo que se vio en la clase durante el día. Y algo que también es bueno, ¿no? Tener como que ese grupo de amigos, compañeros con quien puedas tener retroalimentación al final de la clase o antes de la clase, ¿no? Porque te ayuda bastante a mejorar en cuanto a ciertas materias que puede que a ti no se te haga fácil y a otro pues te ayude a complementarlo, ¿no? Y aparte de eso, de las horas de estudio, los compañeros, ¿usted utilizaba métodos visuales, videos o simplemente era leer? Sí, recuerdo que en la parte de anatomía, más que nada, que por ahí es algo de memorizar, de aprender mucho. Hay un referente en YouTube que estaba de moda en aquel momento, que era un doctor argentino, y la verdad que explicaba muy bien, y lo he tenido de referente durante esos años para poder estudiar y repasar, y la verdad que me ha ayudado mucho. Entonces ese método de los videos lo recomiendo mucho. Y también teníamos, recuerdo, un área de parte práctica de anatomía, en donde teníamos los huesos y bueno, y había algunos tipos de filminas con los músculos. Entonces podíamos entrar con los compañeros a poder ver ahí lo que teníamos en la hoja, poder plasmarlo ahí en vivo. Entonces la verdad que eso también ayudó mucho. Sí, tener como que estas interacciones, ¿no? Porque tal vez si al inicio, como se dice, no viene del perfil del área de la salud y se complica con estos términos que son bastante técnicos y al final poco a poco tenemos que integrarlos. Ahora que comenta que pues todos tenemos esta fase teórica en la universidad, comentó de que ya le tocaba las prácticas después del segundo año. ¿Cómo fueron sus primeras experiencias con pacientes, Lee? Nada, muy emocionado, la verdad. O sea,
esos primeros años, o sea, hasta recuerdo hoy día el primer día que fui a hacer mi práctica, el nerviosismo, Ujú. el no saber cómo manejarse con el paciente, cómo tratarlo, pero yo creo que es algo muy positivo el de arrancar a temprana edad en la carrera sería a hacer estas prácticas, porque es lo que te va afianzando. Recuerdo muchos compañeros que a partir del tercer año dejaron la carrera, o sea, se dieron cuenta de que lo que habían estudiado no los podían aplicar, o no les gustaba, o no les fascinaba. En cambio, yo al contrario, cada semestre que pasaba me sentía más afianzado con lo que estaba haciendo y tenía muchas más ganas de seguir aprendiendo. Sí, lo que me he dado cuenta en estos, o sea, en esos primeros años de prácticas es que había algún tipo de rotación en algún hospital o en alguna clínica que no era lo que yo quería, o sea, no quería ir a esos lugares. Por ejemplo, el último año me tocó terapia intensiva y es algo Ah, porque yo ya sabía para el último año que me iba a dedicar a la parte de deporte. Entonces, tampoco me justificaba de por qué ir a una terapia intensiva si no va a tener relación a lo que yo voy a hacer dentro de 6 meses. ¿Se entiende? Entonces, pero bueno, yo creo que son cosas que uno tiene que pasar también para valorar otros aspectos y también para valorar y felicitar a los colegas que trabajan en esas áreas, porque bueno, tengo un colega muy amigo que es jefe en terapia intensiva, en la parte de rehabilitación, y él es muy feliz en eso, y me ve a mí en la parte de deporte, y yo también soy feliz en esto, entonces qué bueno que también en la misma rama de la fisioterapia haya diferentes profesionales ejerciendo en su especialidad, ¿no? mm. Sí, comentó dos puntos importantes, ¿no? De tener este acercamiento con los pacientes para ver cómo se lleva la interacción, ¿no? Porque como alumno, como observador, pues se te va a dificultar al inicio. Y otro punto fue que comentó las áreas, ¿no? Es importante rotar por todas para ver qué te gusta, qué no te gusta, cuál es de tu interés. Y comentó este apartado, ¿no? Que usted eligió el área deportiva y dejó como que a un lado terapia intensiva. Creo que es bueno como consejo para los que les toca prácticas, ¿no? Identificar en qué áreas son fuertes. Exactamente, sí, sí. Y también comentar que el rotar con diferentes áreas también te puede ir despertando diferentes cosas. Por ejemplo, recuerdo compañeros que también ingresaron como yo diciendo vamos a trabajar en el área deportiva y resulta que Ujú. uno le tocó neurología y le gustaba la parte de neuro. Y se dieron cuenta de que lo que les gustaba era neuro, no la parte deportiva. Entonces creo que también la facilidad que te da la universidad es eso, es de poder rotar en diferentes áreas y más que nada esos primeros años donde uno también tiene que decidir qué camino ir tomando para desarrollarse como profesional, porque uno también cuando termina la carrera tiene que saber cuál va a ser su primer trabajo, dónde quiere ya enfocar su carrera y preparar sería su camino profesional, ¿no? Sí, sin duda, Lick, yo también pasé esa experiencia. Por mi parte, pediatría no me gustó, como que no quería ir a esas sedes, me complicaba mucho. Pero, por ejemplo, en cuanto a traumatología, en deporte, sí me gustaba más la dinámica que se llevaba. Y creo que es un buen consejo, ¿no? Experimentar todas esas áreas. Después, ¿qué otras áreas rotó aparte de deportes, hospitalaria, Lick? No, fíjate que en Argentina ahora sí ya se está desarrollando un poco más en relación a lo que es México, ¿no? Porque bueno, acá como tengo experiencia, yo tengo mis pasantes acá en el San Luis, entonces la verdad que agradezco mucho obviamente que le den esa posibilidad, pero más que nada como profesionales o como futuros profesionales que puedan tener esa posibilidad de ir a un club. En Argentina, por ejemplo, en mi universidad, hasta el momento que yo cursaba, no estaba este convenio de ir a los clubes a practicar. Eso no se podía. Entonces, fíjate qué factor importante que juegan ustedes, que acá en México sí lo dejan. Entonces, tienen un punto a favor en ese sentido. Nosotros sí la parte de traumato, pero obviamente con pacientes de la vida normal. Entonces, yo lo que les intento explicar siempre a mis pasantes acá es que el tratamiento que nosotros llevamos a cabo o el manejo que llevamos a cabo con un deportista de elite es totalmente diferente al que llevamos a cabo con un paciente normal, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que también esa parte de traumato fue importante porque empecé a ver toda la parte activa de la terapia, pero me cambió totalmente cuando ingresé a trabajar al club, que tuve posibilidades de hacer una rotación extra universitaria, por solamente ser movido y mandar mensajes, pude ir a hacer unos meses a un club con un fisio y la verdad que eso me sirvió muchísimo, pero sí, en la carrera no tuve nunca la posibilidad de poder ir a un club a evaluar y ver cómo se trabajaba. Así que para mí eso fue un mundo nuevo y creo que la mayor experiencia la voy adquiriendo en los años que van pasando trabajando el día a día con el deportista, es la realidad.
Ujú. Sí, sin duda, ¿no? También tener como que esta iniciativa de buscar sedes para practicar en el área que te guste. Bueno, ahorita ya comentamos ese apartado de las prácticas, de la teoría. En Argentina no sé si tienen la misma modalidad de hacer servicio social, un año de servicio comunitario, o cómo es la dinámica en el país. Bien, sí, ahí fíjate la diferencia que tenemos nosotros es que, bueno, la carrera dura 5 años, Ujú, donde los también teóricos, a diferencia de ustedes que tienen 4 teóricos y uno de servicio, ¿no? Nosotros ujú. a partir del tercer año tenemos prácticas, ¿bien? Entonces tenemos prácticas tercero, cuarto y quinto año, ¿bien? Serían durante esos 3 años prácticas y no tenemos lo que ustedes llaman servicio social. Nosotros nuestra práctica ya es un servicio básicamente y al finalizar defendemos una tesis, ¿bien? Con algún tema que nos interese y que sea también de interés para la parte científica, ¿no? Entonces ese apartado es diferente al de ustedes porque ustedes tienen 4 años teóricos y uno de servicio social y bueno, justo estoy conociendo esto acá en México porque me está tocando recibir pasantes de servicio social acá en el San Luis. Vale. Entonces, nada más, después de los 5 años defiende su tema de tesis. ¿Y qué tema eligió en ese año, Lick, para titularse? Bien, fíjate que ahí también, bueno, no sé si decir tuve la suerte, porque también lo busqué, pero en aquel Ujú, momento la universidad citaba a alumnos que querían realizar alguna investigación científica. En mi último año tuve la posibilidad que se abrió una investigación acerca del entrenamiento HIIT de intervalos ujú. en pacientes sedentarios con síndromes metabólicos. Entonces, Claro. la verdad que con un compañero dijimos, vamos a meternos para poder aplicar este estudio y aparte con eso poder hacer nuestra defensa final. Así que tuvimos mucha suerte porque pudimos estar esos meses viendo cómo se aplicaba el HIIT y obviamente el resultado que tenía, que fue impactante para mí, fue una herramienta súper, súper importante. Y aparte de eso, pudimos elegir una de las pacientes para poder defenderlo como caso clínico y como tesina. Así que imagínate que fue muy importante, la verdad. Muy agradecido por ese paso. Sí, creo que también poco a poco se fue acercando a esta área donde es más activo, ¿no? Ejercicio, dosificar en pacientes sedentarios o con síndrome metabólico, que es un buen tema porque pues a mí me llama mucho el área de rehabilitación cardiovascular y he leído sobre el entrenamiento HIIT y los beneficios. Estuvo súper bueno sus temas. No, no, ese tema la verdad que es muy importante porque, o sea, no sé si decirlo tan fuerte así, pero hemos cambiado muchas vidas en ese momento. Hasta el día de hoy algunas pacientes me siguen mandando agradeciéndome porque fue una revolución, o sea, pensaba que ese estudio lo aplicamos en una población marginada, se puede decir, o sea, de bajos recursos. Y la verdad es que iban 3 veces por semana a realizar media hora de entrenamiento HIIT y en 6 meses, cuando hicimos la evaluación inicial y volvimos a reevaluar, vimos resultados notables, hasta decirte que muchas pacientes no solamente que han revertido su patología, sino que han dejado de tomar medicación. O sea, fue la verdad que algo muy importante y recuerdo el caso de una paciente que tenía un síndrome metabólico muy complejo y ni siquiera podía caminar una cuadra seguida sin agitarse. Y ella al día de hoy habla de que hace ya las cuadras normales. O sea, ella recuerda el antes y el después y agradece mucho ese tipo de terapia que le dimos que hasta el día de hoy sigue yendo al centro de salud a aplicarla porque hasta el día de hoy no se paró de hacer HIIT porque la verdad que fue algo que dio mucho resultado. Sí, yo también tuve un semestre de investigación y elegí ese tema de HIIT, pero en pacientes posinfarto agudo al miocardio. Y está interesante, ¿no? Cómo se dosifica, qué tipo de ejercicios se utilizan. Estuvo súper bien. Bueno, Lick, ahora que comentó que pues, terminó la universidad, ¿cuáles fueron sus primeros trabajos? ¿En qué áreas se empezó a desenvolver? Sí, como te dije, o sea, uno también salió de la universidad queriendo enfocarse en el área deportiva, pero no muchas veces te puede pasar de que te recibas y al otro día tengas una oferta en el área deportiva sin tener experiencia, ¿no? La realidad es que eso es muy difícil, pero bueno, sí, apenas terminé de titularme, lo primero que hice fue empezar a buscar herramientas para poder crecer en el área deportiva, porque uno sale con un conocimiento general de la carrera ¿Mm? y ya a trazar mi camino sería para el área deportiva formándome. Así que apenas salí y me titulé, lo primero que hice fue hacer un diplomado en reintegro deportivo. Bien, yo ya sabía que quería esta área de rehabilitación, entonces empecé a formarme ahí y la realidad es que a las pocas semanas de recibirme recibí una oferta laboral en un hogar con pacientes neurológicos. Ujú. La realidad, o sea, yo sabía
que no era el área que a mí me apasionaba, pero sí trabajaba un amigo mío ahí, fisio, y quería ir a acompañarlo y quería también sumar experiencia. Y la verdad que fueron meses muy, muy importantes para mí, porque fueron mis primeros pasos como fisio y la verdad que me gustaba mucho ir. O sea, disfrutaba mucho el día a día en ese lugar. Pero bueno, a los 6 meses de estar ahí me llama un club. Tuve la posibilidad de que me abrieran las puertas, un club de ascenso de Argentina. Así que ahí comenzó mi desafío laboral en el área deportiva. O sea, que a los 6 meses de haberme ya titulado pude ser encargado de un área de rehabilitación en un club de ascenso. Así que ahí estuve 2 años experimentando, creciendo, formándome. Como te digo, yo creo que fue muy importante esos primeros 2 años para uno poder en el día a día agarrar confianza en el área, también empezar a tratar con fisios que se manejen en el área deportiva. Eso es muy importante, hablar, intercambiar, preguntar, experimentar, obviamente, las primeras lesiones, ver los tiempos, entender este factor importantísimo que es para nosotros en el área deportiva, de que el jugador es un jugador de elite, de alto rendimiento, y es muy diferente la rehabilitación que se hace, son muy diferentes los tiempos, hay muchas cosas internas que los libros no están. El día a día que vive un fisio en el área de alto rendimiento y más en el fútbol no están en los libros. Entonces eso yo lo empecé a entender en esos años. Así que bueno, nada, esos 2 primeros años en este club, que estoy muy agradecido y bueno, ojalá que en algún momento también de mi carrera pueda volver para devolverle todo ese agradecimiento que tengo hacia ellos. Sí, sin duda, ¿no? Creo que antes de enfocarnos en un área debemos tener como que un poquito de experiencia, conocimiento para ya incrustarnos ya en como tal específicamente en el área. Y comentó, ¿no? Que inició como que en esa área de adaptación neurológica y también sirve como experiencia, ¿no? Para el currículum, para que vean cómo vas avanzando. Comentó que tuvo este primer diplomado, ¿no? De rehabilitación, bueno, del área de fisioterapia deportiva. ¿Cómo fue su experiencia en este diplomado, Lee? No, la verdad que muy interesante, porque ahí ya en ese diplomado empezaban a exponer referentes del área de la readaptación, de diferentes clubes de Argentina, diferentes clubes de Sudamérica, y uno ahí también lo que empieza a hacer es este tipo de contacto, ¿no? Como te dije, a mí siempre me gustó tratar de llegar al profesional que yo tengo como referente, mandándole un mensaje, hablándole, preguntándole qué puedo estudiar, qué puedo hacer de más para seguir creciendo, porque yo sabía que el camino que yo quería era en el fútbol y que era en el alto rendimiento, y bueno, y para crecer también uno tiene que sacrificar muchas cosas, y bueno, creo que esos primeros 2 años, aparte de la experiencia del día a día, también aproveché para hacer muchos cursos y seguir creciendo en esta área que estaba en auge. O sea, sigue creciendo mucho el reintegro deportivo, ya se está viendo en muchos clubes que hasta hay readaptadores específicos de esa materia, ¿no? Que es muy importante. Sí, es de vital importancia, ¿no? Tener esos conocimientos específicos del área para que te vayas adentrando. Y comentó de que tuvo la suerte de incorporarse a un club de Argentina, ¿no? ¿Cómo fue su primer mes en el club? ¿Se le hizo difícil? ¿Cómo fue su experiencia ahí? No, muy emocionado, la verdad, muy emocionado porque, o sea, uno sueña con ese momento y que se te dé a los 6 meses de estar titulado, la verdad que yo no lo esperaba, pero si hay un consejo que puedo dar ahí es que hay que animarse a decir que sí, porque quizá en ese momento yo no estaba preparado para estar a cargo de un plantel profesional, porque obviamente que ya estaba por más que sea ascenso, era un plantel profesional, y yo di el paso y me animé a poder confiar en mis conocimientos, porque ya había estudiado, o sea, ya estaba titulado y había arrancado este diplomado que también me iba a dar muchas herramientas en el día a día. La verdad que estoy muy contento por esa decisión que tomé en aquel momento. Entonces, quizá más que nada comentarles y motivarlos a que si les llega una posibilidad de esa magnitud, de animarse a decir que sí, y obviamente tomar responsabilidad por esa decisión y seguir estudiando, educándose y rodeándose de gente que también aporte a eso, ¿no? Yo creo que eso también fue fundamental. En aquel momento estaba rodeado de un cuerpo técnico con mucha experiencia y yo creo que eso me ha ayudado mucho porque ellos lograron contenerme, lograron también darme mucha motivación y también muchos consejos de lo que se vive en el fútbol. Yo creo que eso fue un factor clave para mí porque el manejo del día a día es complejo y ellos me pudieron básicamente acoger bien en ese momento. Sí, sin duda más si es el área que te gusta de tu interés, ¿no? Aventurarte y experimentar en nuevo trabajo. Algo que también rescato de usted es que siempre se apoyó
de los profesionales que estaban en el club, siempre estaba como que preguntando a otros vicios ya en el área específicamente. Y es algo importante, ¿no? Tener como que estos contactos porque pues a veces no sabemos todo, ¿no? Y más si llegas con poca experiencia en un área que es bastante amplia. Sí, no, totalmente difícil. Aparte, para comentarte, en aquel momento te imaginarás que un club de ascenso solamente tenía la parte económica para pagarle a un fisio solo. Entonces, imagínate, años yo estuve trabajando solo como fisio y es más, en el primer año me animé también para poder sumar experiencia a no solamente atender al plantel profesional, sino también que me quedaba doble turno para atender al plantel amateur. Entonces, yo creo que eso también, porque ese primer año vi muchas lesiones, rehabilité muchas lesiones deportivas y creo que eso me dio también la confianza para poder crecer y seguir aprendiendo y bueno, obviamente que la experiencia es súper importante y súper valedera para nosotros. Sí, y creo que te tiene bastante inculcado eso, ¿no? De que a veces tenemos que sacrificar cosas para lograr unas mejores, ¿no? Dice que hacía doble turno. Ahora que comenta que pues tuvo como que esta experiencia en el club de ascenso y en el amateur, ¿cuáles fueron las lesiones que atendió más, que eran más frecuentes en esos años, ¿sí? Sí, en esos años, mira, primero un factor clave que a mí me ayudó mucho en el tiempo a darme cuenta es que hay mucha diferencia o hubo mucha diferencia en las rehabilitaciones que hacía en el área profesional que en el amateur. ¿Por qué te cuento Ajá. esto? Por ejemplo, he rehabilitado muchos desgarros de isquiotibiales. Había muchos desgarros de isquiotibial. Eh, y el tiempo que me llevaba un desgarro en un jugador profesional era muy distinto al del amateur. ¿Por qué? El jugador profesional lo único que hacía era vivir para jugar a la pelota, o sea, vivía para jugar al fútbol. Comía, dormía bien, entrenaba bien, tenía otro estilo de vida, a comparación del amateur que trabajaba 12 horas y iba a la práctica, al entreno a la noche. Entonces su rehabilitación era, me ha tocado un jugador que me decía que comía 2 veces al día. Entonces yo intentaba explicarle cómo hago dosificarte una carga cuando tu cuerpo no te va a dar para recuperarte, para que yo el otro día pueda seguir trabajando y rehabilitándolo bien. Entonces los tiempos ahí tenía que moldearlos mucho, a diferencia del profesional, y eso la verdad que me ayudó mucho y también me ayudó al segundo año tomar la decisión de directamente abocarme al plantel profesional porque yo sabía que ahí era donde iba a haber mucho crecimiento y directamente recomendar a otro oficio que recién esté comenzando en la parte del amateur también para que pueda agarrar experiencia, ¿no? Y abrir caminos. Sí, sin duda, ¿no? Buen punto o un factor que influye en la recuperación de estos tipos de pacientes, ¿no? La alimentación, las horas de sueño, el descanso y va influenciando mucho con la preparación de cada uno, ¿no? Lick, y ahora después de estos 2 años de estar en el club de ascenso, ¿cómo fue su acercamiento al club deportivo que está actualmente de San Luis? Bien, sí, no, en aquel momento, después de haber estado de 2 años continuos ahí en el ascenso argentino, me contacta un jugador profesional argentino para a su kinesiólogo personal para poder adaptarlo, rehabilitarlo y ponerlo en forma para que él pueda retomar su carrera deportiva. Creo que fue un gran paso también para mí porque, bueno, pasé de estar trabajando con 30 jugadores al mismo tiempo para abocarme 6 meses solamente a un jugador. Así que creo que esa experiencia fue muy buena, me gustó mucho. Pude rehabilitarlo, readaptarlo y bueno, él pudo después volver a jugar y ya después de esos 6 meses con él envío mi currículum a Chile y bueno, me contactan de un club de primera, allá Everton de Viña del Mar y bueno, me fui a Chile para ser segundo kinesiólogo, segundo oficio del plantel varonil y ahí estuve también una temporada agarrando experiencia y bueno, ahí fue donde me contactan acá de México, del San Luis, por si quería venirme para hacerme cargo del área de rehabilitación del femenil, así que creo que también esa fue una linda iniciativa porque yo ya estaba buscando también tener la posibilidad no solamente de seguir experimentando y seguir estando en el ambiente del fútbol, sino que también quería tener esta responsabilidad de estar a cargo de un área porque para mí era muy importante y es para lo que yo estoy trabajando en el día a día, ¿no? Para seguir creciendo. Sin duda, está interesante su recorrido en el área deportiva. Lick pasó de Argentina a Chile. ¿Notó alguna diferencia en estos dos clubes? Sí, sí, la verdad que sí, o sea, a nivel de lo que es el ámbito profesional que nos compete a nosotros como trabajadores de la salud, hay mucha diferencia entre el manejo sería argentino, del kinesiólogo, del fisio argentino, con relación al chileno y al mexicano. Por ejemplo, me he encontrado que acá en México ustedes manejan muy bien la parte de fisioterapia, eh, a diferencia que el argentino maneja más la terapia activa, o sea, estamos como más abocados al trabajo en gimnasio, al trabajo en cancha.
y en el área de la tecnología de la fisioterapia nosotros allá no la tenemos muy desarrollada. Por ejemplo, acá me encontré con una T-CAR terapia, que allá en Argentina no llega, o sea, te voy a ser sincero, imposible. Entonces, creo que también combinar los perfiles tanto de México o de Chile, que son muy similares al de Argentina, creo que es algo muy positivo, ¿no? Porque uno se puede enfocar más en la parte de fisio y el otro más en la parte de readaptación, y creo que son dos factores muy importantes para la rehabilitación deportiva. Órale, buen punto, ¿no? Y la gran diferencia entre estos dos, los países, tres países como tal, y cierto, ¿no? Tecarterapia, hace unos años solo lo tenía España, llegó a México, poco a poco, también tiene la influencia de esos equipos, ¿no? En el fútbol. Sí, no, súper importante, y también aparte, estando en el ambiente, ya el jugador se acostumbra a eso y te lo pide, ¿no? Esa tecnología que por ahí uno no le encuentra mucha evidencia o no le encuentra mucho resultado, pero si el jugador lo pide en el ambiente del fútbol, la realidad es que pasa esto. Si el jugador no trata de apoyarlo, pero bueno, darle por ahí ese gustito de aplicarle ese tipo de tecnología. Sí, siempre comento con mis colegas, ¿no? Que a veces hay pacientes que quieren como que estos agentes físicos pasivos y tratar de hacerlo como un equilibrio, ¿no? Para que también se adhiera al tratamiento. Sí, no, totalmente. Ahora, también quería rescatar ese punto que comentó hace rato sobre su experiencia siendo kinesiólogo de un solo jugador durante unos meses. ¿Cómo fue que le contactaron? ¿Cuál fue la lesión que abordó durante esta experiencia? Mira, para mí esta experiencia fue muy enriquecedora, porque ahí también, o sea, en cada experiencia nueva que tuve, traté de lograr herramientas o de prepararme para tener herramientas nuevas. Por ejemplo, en aquel momento cuando me llama el jugador, yo tenía que enfocarme no solamente en rehabilitarlo, sino también que en readaptarlo físicamente. O sea, entonces ahí lo que hice en un diplomado de preparación física en fútbol, intensivo. Entonces yo lo que quería era, en esos meses, mientras lo estaba rehabilitando, tratar de adquirir la mayor herramienta posible en la parte de preparación física, para también ponerlo a punto en la parte física, porque él también me llamaba para no solamente rehabilitarlo, él venía de 2 cirugías en rodilla por tema cartílago y menisco. Entonces, con poca masa muscular, que le costaba ganar masa muscular, entonces había que trabajar dobles turnos, trabajábamos de lunes a sábado, descansábamos el domingo, pero era un jugador que estaba bien descansado, bien alimentado, vivía para eso. Entonces yo creo que también fue algo muy fructífero y muy positivo, bien, porque el jugador estaba abocado para su profesión, que ese es un punto muy importante para nosotros. Y ahí también la comparación con lo que fue la experiencia en la parte amateur, donde el jugador no está abocado solamente a eso, tiene otros inconvenientes o otras ramas de su día a día que tiene que atenderlas. Entonces creo que nosotros como fisios también entender esa diferencia. ¿Por qué? Porque la carga de trabajo que se le da a uno es muy diferente a la del otro. Entonces yo acá sí podía abocarme a trabajar dobles turnos y a trabajar bien, porque el jugador podía recuperarse día tras día por sus buenos hábitos, se puede decir. Sí, sin duda. Yo también hace 2 años estaba investigando sobre el tratamiento conservador en lesión de menisco, desgarro de menisco. Y era muy frecuente, ¿no? Encontrar atrofia en los cuádriceps, una disminución de la condición física. Y traté a un paciente amateur que solo era trachero, jugaba solo los fines de semana. Sí, es bastante diferente, ¿no? A alguien que ya está de manera profesional. Ahora comentó que llegó a México después de pasar por Chile. ¿Cómo fue sus primeros meses acá en México? ¿Se adaptó bien? Ya tenía como que esa dinámica, ¿verdad? Sí, no, muy bien. En cuanto a la sociedad en México, muy bien, la verdad que muy contento por cómo son. Sí, la realidad es que fue un poco complejo el tema del femenil, porque yo venía de trabajar siempre en varonil. Un cambio muy importante el que tuve en esos primeros meses. Pero bueno, uno también trabaja de la misma manera. O sea, mi manera de trabajar no cambió. Soy igual de exigente, soy igual de profesional. Y creo que eso ha marcado la diferencia, porque he tenido resultados muy buenos, la verdad. Ya pasó una temporada y bueno, ahora estamos en la segunda temporada. Pero bueno, en cuanto a tema estadístico, lesivo, he mejorado mucho el plantel. Así que muy contento por esos logros. Creo que está dando frutos el trabajo y también la preparación que uno tiene día a día. Y en estos 2 años tomó más diplomados, porque comentó que en Chile ya tomó como que esta de readaptación deportiva, ¿no? ¿Tiene hizo algo extra en cuanto a estos años? Sí,
Sí, sí, bueno, como te comenté, después de haber hecho el diplomado en lo que es reintegro deportivo, Ujú, diplomado en lo que es medicina del deporte, porque me ujú, parece importante para el manejo médico kinésico del plantel. Después luego comencé con la parte del diplomado en preparación física en fútbol, ya cuando me fui a trabajar con este jugador, y ya empecé a tratar de trazar mi camino por las metodologías y sistemas que a mí me parecían importantes, como por ejemplo Exos, FMS. Empecé a irme más por esa rama del movimiento, por esa rama de la parte activa, así que empecé a adquirir herramientas de esos tipos de sistemas que me parecían importantes y coherentes a lo que yo iba a aplicar en mi día a día. Y bueno, actualmente también estoy, bueno, cursé la parte de medicina del fútbol de la FIFA, que es un curso bastante intensivo, pero muy importante. Y actualmente estoy haciendo ya una maestría en readaptación deportiva, que ya estoy por la mitad de la carrera y bueno, tratando de sumar ahí herramientas que va avanzando la ciencia y uno también tiene que estar preparado para eso, ¿no? ujú. Sí, sin duda, creo que bueno, es algo por el cual me llama la atención de entrevistar a fisioterapeutas ya enfocados en en un área porque pues ya tienen como que esta experiencia, estos conocimientos, ¿no? Estos diplomados que van integrando día a día. Bueno, yo hace meses también inicié lo del diplomado de la FIFA, porque por curiosidad, porque dije, pues vamos a ver cómo está la dinámica. ¿Y cómo le fue en ese diplomado, Lee, de medicina del deporte? No, muy bien, porque o sea, tuve la suerte de encontrármelo 2 años o casi 3 posteriores a haber iniciado en el ámbito del deporte. Entonces, la Ujú. realidad es que para mí había cosas que ya la había visto, entonces me era como mucho más llevadero y podía ir avanzando más fácilmente en lo que es el curso y la dinámica. Pero la realidad es que me sirvió muchísimo porque había muchas cosas nuevas para repasar, muchos conceptos interesantes y cuando uno está aplicando la práctica en el día a día y puede también tener esa teoría, creo que la combinación de las dos cosas tienen grandes resultados. Sí, sin duda. Y comentó de este apartado de Exos, FMS, qué significa, Lee? Porque no tenía contemplado eso. Bien, la parte de Exos la utilizo como sistema y metodología de lo que es mi trabajo de día a día en la parte de rehabilitación, ¿bien? Es un sistema que lo que hace es básicamente englobar diferentes herramientas que el fisio debe cumplir o tener en cuenta para poder rehabilitar y readaptar a un deportista, ¿bien? Por ejemplo, yo soy mucho de trabajar la parte de foam roll, movilidad, mucho trabajo de core, mucho trabajo de activación de glúteo, desarrollo la parte principal de fuerza, tracciones, empujes. Para mí es muy importante el desarrollo del sistema energético. Algún paciente que esté con algún tipo de lesión que no pueda realizar carga de peso, puedo trabajar en la bici, lo puedo llevar a alberca, o sea, como que trato de tener el sistema muy presente y no dejarlo en la camilla, básicamente. O sea, para mí una fractura, una fisura o lo que sea, no es recomendable que esté en la camilla, sino que yo trato de siempre llevar al gimnasio y aplicar esta metodología. Y en relación al FMS, es un sistema de evaluación funcional. O sea, yo lo que hago es a principios de temporada evaluar funcionalmente cómo está la movilidad, cómo está el core y cómo está el control motor de cada deportista y en base a eso armar planes individuales correctivos para poder mejorar y tratar de, en cierta manera, prevenir algún tipo de lesión. Sabemos que no es o sea, el concepto de prevención está muy mal utilizado, pero bueno, uno trata de generar herramientas correctivas para que el deportista esté de la mejor manera posible. Sí, sin duda, ya está 100% enfocado en el área. Y ahora que comentó esto de prevención de lesiones en el fútbol, hace unos días Nicolás subió lo de el sistema de prevención de lesiones de la FIFA, ¿no? 11 o algo así. Pero también dice, es bastante complejo, ¿no? Difícil de predecir esto, de prevenir, pues es como tal de contacto el fútbol. Sí, totalmente. Pero bueno, lo que se ha estudiado últimamente es que también hay algunos tipos de factores claves, como por ejemplo la movilidad de tobillo, la movilidad de la cadera, lo que es la estabilidad de la zona media. Son factores muy importantes que el jugador de elite debe tener bien preparado para poder básicamente rendir mejor. No sé si prevenir lesiones, pero por lo menos llevémoslo a la performance. Que estas lo ayuden para estar mejor. Yo creo que esa es la clave, porque obviamente que prevenir no podemos, pero sí me ha dado muchos resultados. O sea, estoy muy contento con el sistema, por eso también sigo creciendo por ese aspecto del FMS, del Exos y esas metodologías de movimiento que me están dando resultados en el día a día y estoy muy conforme.
Sí, sin duda, ¿no? Mejorar su condición física o mantener en el fútbol. Ahora, Lick, ya que comentamos toda su experiencia en el fútbol, en esos tres clubes, ¿nos podría comentar cómo es el día a día de un kinesiólogo en el área deportiva? Sí, sí, el rol del fisio en el día a día, la verdad que es bastante complejo, pero muy, muy lindo, muy divertido. Nosotros llegamos en la mañana, casi siempre 1 o 2 horas antes del comienzo del entrenamiento. Estamos recibiendo a los deportistas para evaluarlos. A mí me gusta mucho ya estar en el gimnasio para poder aplicar estas rutinas correctivas que le nombré anteriormente. Ujú. Empezar con la parte de movilidad, ver cómo está y prepararlas para que puedan realizar la sesión con el profe, y ahí mientras se realiza la sesión con el profe, nosotros en la parte de rehabilitación nos encargamos de, valga la redundancia, rehabilitar a aquella jugadora que esté lesionada, ¿bien? O sea, tenemos todo el tiempo que el plantel entrena para nosotros poder aplicar la parte de readaptación. Si es una lesión avanzada, podemos trabajar en el gimnasio y luego ir a hacer readaptación en cancha. Si es una lesión muy aguda, podemos trabajar algo de fisio en lo que es el consultorio y bajar a gimnasio. Eso no se negocia. Como te digo, siempre el gimnasio para mí es útil, ya sea tenga una lesión grave o no, al gimnasio tiene que ir porque tiene que seguir manteniendo su performance, su metabolismo y bueno, tratar de buscar herramientas, y ahí es donde el fisio tiene que ser muy creativo. ¿Para qué? Para cuidar el tejido lesionado, pero seguir desarrollando los otros aspectos del cuerpo, por así decirlo, y de la performance del atleta. Y bueno, una vez que termina el entrenamiento, también volvemos a la clínica para estar a disposición ahí en la consulta para cualquiera que termine con alguna molestia, alguna lesión, poder darles atención. Así que básicamente se divide en 3 partes. Sí, y ahora, bueno, hace rato comentó la diferencia entre clubes, entre el nivel amateur y el profesional. Ahora haciendo una diferencia entre el fútbol, deportistas hombres y mujeres, cuál es la diferencia como tal, según su experiencia? No, no, o sea, la realidad es que no he visto ningún tipo de diferencia, por eso te digo, en cuanto a mi trabajo, yo desde que comencé siempre fue igual, o sea, este tipo de atención, este tipo de aplicación y de profesionalismo lo he tenido siempre, y me ha gustado replicarlo en cualquier plantel o cualquier club en donde uno pase. Sí, lo que te cambia de un plantel a otro son las instalaciones, o sea, uno va teniendo mayores herramientas, el área médica en temas profesionales es más abierta, tenés más gente que te ayuda, entonces más especializado, eso te suma mucho en el día a día, mucha eficacia, por así decirlo, ¿no? Pero después el tema del fútbol es igual, o sea, se maneja de la misma manera, y obviamente que hay profes que tienen su metodología de trabajo y que capaz que te piden no hacer preventivos y que ellos se encargan, hay otros que al contrario te piden que vos seas el encargado de realizar esa parte de evaluación y seas el encargado de aplicar los ejercicios previos al entrenamiento. Eso va cambiando mucho en relación al plantel por donde pases y el cuerpo técnico de turno, ¿no? Mm. Sí, sin duda, ¿no? La dinámica de cada club. Y también comentar algo importante, ¿no? De todo el equipo médico que interviene o interactúa con el profesional que ya tiene una lección depende, ¿no? Si es un club bastante grande, si es uno pequeño. Y ahora, según su experiencia aquí en el club de San Luis, ¿cuál ha sido la lesión más compleja, más difícil? Y hasta ahora, mirá, la segunda lesión que me tocó fue la más compleja porque, bueno, fue un esguince grado 2 de tobillo, en el cual se tuvo que inmovilizar por unos días a la jugadora, pero básicamente se le había dado más o menos de 6 a 8 semanas de rehabilitación, y esta jugadora ya a las 4 semanas estaba trabajando con el grupo, así que para mí fue, o sea, un gran logro, ¿no? Porque uno por ahí se pone tiempos y metas, pero también trabaja para que eso pueda acortarse y que vuelva en el menor tiempo posible y de la mejor manera. Ahí fue un trabajo muy multidisciplinario y la verdad que muy profesional porque se ha logrado el objetivo de que vuelva en menor tiempo, así que muy, muy contento. Esa lesión la recuerdo mucho porque también ha pasado por fases de alberca, fases de trotadora antigravedad, ha pasado por mucha etapa de fortalecimiento, mucho trabajo físico en campo, y la verdad que muy contento con ese proceso. Pero bueno, en relación a lo que son las lesiones y la gravedad, en mi carrera me ha tocado ligamento cruzado, que creo que es tanto rehabilitación, por así decirlo, física y mental, también es importante en nuestra parte porque el jugador también pasa más de 8 meses con nosotros, y creo que ahí es donde fortalecemos un vínculo también en el día a día muy importante. Sí, sin duda, requiere una gran responsabilidad en el fisioterapeuta, ¿no? Para que el jugador vuelva a jugar a todos los entrenamientos, ¿no? Y ahora comentando de sus
de su experiencia en este tipo de lesiones. Ya para llegar a la finalización de la entrevista, me gustaría que comentara cuáles serían los consejos que daría a los fisioterapeutas, a los kinesiólogos que se quieran dedicar al área deportiva. No, yo creo que un poco de resumen de lo que estuvimos hablando, ¿no? Esto de, ya sea si es a la parte deportiva, la parte neurológica, la parte de terapia intensiva, la parte de pediatría, yo creo que uno tiene que empezar a trazar su camino y empezar a estudiar, a leer, a capacitarse en ese tipo de áreas. ¿Para qué? Para tratar de ser lo más profesional posible y tratar de la materia del día a día tenerla clara, ¿bien? Porque si uno estudia neurología pero después va a aplicar la parte deportiva, como que se mezcla, o también el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces también eso es muy importante porque tenemos que tratar de definirnos para dónde queremos ir. Creo que una de las claves es esa, es tratar de recomendarles que puedan estudiar. Hoy está a mano la literatura científica, o sea, sabemos manejarla, podemos ingresar, leer papers, pero lo más importante creo que es la experiencia. Tratar de buscar un lugar donde uno pueda ir a, si es hacer prácticas, hacer servicio, o si está... Me ha tocado el caso de un colega profesional que me ha enviado un mensaje para pedirme si podía ir a estar conmigo y poder ser mi pasante, y es mi colega, o sea, tiene los mismos años de recibido que yo, y yo lo valoré mucho eso, porque me parece que es algo muy importante, tocar puertas. Muchas veces hasta yo he recibido no, o me han clavado el visto, no me han respondido, pero creo que eso no tiene que ser un factor para cerrar el sueño que tiene uno, ¿no? Creo que hay que trabajarlo, lucharlo y seguir tocando puertas, es un factor muy importante. Sí, sin duda, ¿no? Tener como que ya claro en qué área o enfoque de la rehabilitación quieres estar, ¿no? Y también algo importante que comentó durante toda la entrevista, ¿no? Ser proactivo, tener como que esa iniciativa, preguntar a los demás, tener como relación con otros fisioterapeutas, es algo importante que deben tener los fisioterapeutas que están en formación. Ahora vamos con la última pregunta, y es, ¿cómo fue el origen de crear tu cuenta? ¿Cuál fue el motivo para empezar a publicar en Instagram? Bueno, es un factor muy importante porque también me di cuenta de que, bueno, esto no lo conté, pero a partir de empezar a ser también proactivo con los materiales que subía a Instagram, se me han abierto muchas puertas en relación al trabajo. O sea, yo a Chile llego, vieron mi trabajo también por Instagram. En aquel momento subir videos de las rehabilitaciones que hacía, de los métodos que aplicaba. Y también así fue importante para llegar a México, porque los directivos del San Luis me conocieron también a través de ver mi trabajo por redes. Entonces también motivo mucho, me parece algo muy, muy importante, porque hay, o sea, en aquel entonces cuando yo me recibí, uno se preguntaba, ¿y cómo trabajará un fisio en el fútbol? No había mucho material en aquel momento. Hoy se ve un poco más porque las noticias salen más, pero también lo hice con esa iniciativa de que todos los que tengan la misma pregunta que tengo yo puedan tener esa información. Y bueno, también aprovecho el espacio para recomendarles que tengo una masterclass grabada online de lo que es el rol del fisio en el fútbol profesional. Así que nada, el que la quiera ver me puede hablar por privado a mi Instagram para poder pasarles el link, porque la verdad que también eso está muy interesante, porque desarrollé básicamente lo que se hace en el día a día, con ejemplos prácticos que creo que van a ser muy importantes para que los estudiantes, más que nada, que estén con la mente en crecer en este aspecto, puedan tener un ejemplo de lo que se hace en el día a día, ¿no? Sí, buen motivo, ¿no? De empezar a mostrar tu trabajo. Creo que también es un buen consejo para los fisios que ya tienen un área de enfoque o están iniciando, mostrar lo que hacen, cuáles son los objetivos. Y me gustó ese apartado, ¿no? Que también hace años había pocos fisioterapeutas publicando lo que hacían, y más en el área deportiva, ¿no? Que era bastante popular. Y también creo que no sabía de su masterclass, y creo que está súper bien, ¿no? Porque pues ya tiene el conocimiento, la experiencia, ya puede guiar de una mejor manera a los fisios que quieran integrarse al área. Sí, sí, totalmente. Ahí está ya grabada, así que bueno, cualquier colega que quiera tener acceso me puede hablar por privado para pasarle la información. Y bueno, acá también a disposición para cualquiera que me quiera hablar. Saben que siempre respondo por privado, no tengo ningún problema, porque yo también he estado del otro lado y siempre lo comento, en donde he mandado muchos mensajes, muchos mails, y bueno, me ha tocado gente que me ha respondido y me ha abierto puertas, y la realidad es que siempre estoy muy agradecido por eso. Sí, sin duda, Lee.
Y es súper bueno también aprovechar las ventajas que te dan las redes sociales, ¿no? De no solo promocionar tu trabajo, sino también conocer fisioterapeutas, comentar experiencias. Y antes de crear su cuenta, ¿usted ya seguía fisioterapeutas del área deportiva, algún referente que tenía en esos años? Sí, sí, uno siempre, cuando, o sea, traté siempre de utilizar las redes sociales como redes, Ujú. ¿no? Entonces, sí, sí, la verdad que he tenido muchos oficios de los que iba viendo su trabajo, lo que subían, viendo a ver, me gustaba mucho ver en qué se formaban. O sea, esto del EXO es el Exacto. del área que veía que llegaron lejos y digo, si llegaron lejos es porque se trabaja bien. Entonces, si trabaja bien, ¿cómo se forman? ¿Qué estudian? ¿Qué hacen en el día a día? Obviamente que aparte de ser buen profesional, buena persona y ser apasionado por lo que uno hace, también el conocimiento acompaña. Entonces, nada, uno trata de guiarse con eso y bueno, creo que gracias a Dios estoy muy agradecido y creo que está dando resultados. Ujú. Sí, sin duda, Ali. Es un buen tip, ¿no? También seguir a oficios que están en un área para ver cuál es su base de conocimientos, los cursos que ha tomado. Y eso ayuda bastante ya para enfocarte bien, bien. Bueno, Ali, ya con esto terminamos los puntos que quería abordar en la entrevista. ¿Qué le pareció esta dinámica de hacer transmisiones en modo live? No, muy buena iniciativa, la verdad que como te digo, es un método que ha quedado de la pandemia y me parece muy bueno para, aparte de charlar, que la gente también se pueda conectar y bueno, y también poder intercambiar y bueno, estar en vivo y que después quede ya grabada para cualquiera que no ha podido estar ahora, pueda verla más adelante. Obviamente, acá en México son las 9, pero bueno, agradecerle ahí en Argentina porque está mi familia viéndome, por lo que veo está mi mamá, está mi esposa, así que bueno, que allá es tarde y bueno se han tomado el tiempo para escucharme, así que bueno, muy agradecido por eso. Sí, bueno, siempre comento esto al final, de que tal vez en la primera intervención es para conocerlo, toda su fase de formación y en un futuro podemos agendar una segunda transmisión y platicar de un tema, de una lesión como tal. ¿Qué le parece la idea, Lee? Sí, ningún problema, acá como te digo, siempre que se acomoden los tiempos a disposición para ayudarlo y servir. Listo, Lee. Entonces terminamos hasta acá la entrevista y nos vemos en una próxima misión, Lee. Que ande muy bien, que tenga buenas noches, hasta Adiós. luego. Chau, chau.